con el director regional del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. Estoy en línea con Guillermo Roa, director regional del INE. ¿Cómo está, Guillermo? Muy buenos días. Muy buenos días a todos los auditores. Don Guillermo, lo estoy llamando porque quiero que nos cuente un poco para poder entender bien este informe de empleo regional. Bueno, obviamente el INE hace su boletín mensual de empleo, ¿verdad? Y ustedes envían, por supuesto, la bajada para la región de los lagos. Y en este sentido, Guillermo, quería preguntarle básicamente el porqué de esta cifra de desocupados del 2,5% que se mantuvo en comparación con el trimestre móvil inmediatamente previo, ¿cierto? Siendo que hay ciertos elementos que habrían esperado que la tasa de desempleados, no desocupados, porque aquí en el informe se habla de desocupados, debiese haberse visto reflejada. ¿Qué nos puede decir, director del INE, respecto a este tema? Bueno, efectivamente, por primero colocar en contexto, la tasa de desocupación de la región de los lagos efectivamente es un 2,5 que se mantiene con el trimestre anterior, a comparación con el nivel nacional que da un 6,4% en este trimestre. Es importante mencionar que es un trimestre, estamos nosotros publicando las cifras oficiales de los meses febrero, marzo y abril, y eso es súper importante poder dar a conocer y difundir para poder entender que las comparaciones de todos los fenómenos que han ocurrido en las últimas 2 semanas, estamos hablando el mes incluso de abril y mayo, se vería reflejado con un rezago temporal en las próximas publicaciones. Sin embargo, también existen diferentes análisis que se pueden extraer del mismo boletín que nosotros publicamos sobre, por ejemplo, el impacto de las personas por cuenta propia o incluso las personas que están trabajando de forma a tiempo parcial. Hay una pregunta que yo le quiero hacer, porque se habla del boletín de empleo, ¿verdad? Y uno tiende a conceptualizar a la persona sin trabajo como desempleado. Pero desde hace algún tiempo atrás, el INE publica esto como desocupado. ¿Usted podría precisar cuál es la diferencia entre una persona desempleada de una persona desocupada? Es que ahí tenemos diferentes terminologías. A ver, primero clasifiquemos quiénes se consideran ocupados, ¿ya? Los cuales son los criterios que utilizamos. Primero, realizar alguna actividad económica, eso es fundamental. Segundo, trabajar por lo menos 1 hora, ¿ya? Y tercero, recibir o recibirá algún pago en dinero o en especie. Esto puede ser, por ejemplo, una persona que puede tener, no sé, un negocio informal, por ejemplo, vende CDs piratas en la calle, esa persona está ocupada. Efectivamente, los criterios, más allá de la actividad, la formalización o la regularidad, es realizar alguna actividad económica, trabajar por al menos 1 hora y recibir o recibirá un pago en dinero, ¿ya? Pero esto tiene un periodo de referencia, ya hablando metodológicamente. Nosotros vamos a la vivienda y le preguntamos, durante la semana anterior de referencia, si tuvo alguno de estos 3 criterios para su trabajo. Pero si una persona tuvo un pituto y está hace varios meses sin pega y justo le salió un pitutito de ir a arreglar, no sé, una puerta y le pagan 5 lucas por eso, ¿esa persona ya es una persona ocupada? A ver, el tema de la ocupación está ocupado, sin embargo, en la categoría, en la calidad de la ocupación también se ve reflejado en el boletín, y por eso quería detenerme en lo que es ocupados al tiempo parcial, ¿ya? ¿Qué es ocupado a tiempo parcial? Nosotros podemos medir ocupados tiempo parcial voluntario e involuntario. Son las personas que trabajan entre 1 y 30 horas, ¿ya? Y hay algunas personas que quieren o desean trabajar menos cantidad de horas, menos de 30, estamos hablando de que trabajan en 1, 5, 10, 15, eso se puede subclasificar, ¿ya? Y hay algunas personas que trabajan menos de 30 horas de forma involuntaria, ¿ya? Significa que las personas que están trabajando de forma involuntaria, el mercado no es capaz de ofrecerles una oportunidad o no necesariamente pueden tener desempeño su trabajo de forma completa. Guillermo, ¿qué le parece la opinión? Yo lo he hablado esto con parlamentarios de la región, con distintas personas de distintos ámbitos, también dirigentes sociales, etcétera, que dicen que la cifra que entrega
el INE respecto justamente a esa figura del ocupado, del desocupado? Porque ya usted me lo ha aclarado, o sea, una persona que hace un trabajo momentáneo, una hora, y se gana una platita, esa persona ya está ocupada. ¿Qué pasa con la crítica de la metodología? Porque ciertamente uno esperaría tener una sensibilidad respecto de los trabajos de personas empleadas, ¿cierto? Con trabajos o con cierta estabilidad en el tiempo, con una remuneración dada. Cuando ustedes hacen la medición, ¿qué número arroja, por ejemplo, los empleados y los desempleados como tal? ¿O eso ya no lo mide el INE? No, efectivamente. A ver, en la metodología, para clarificar algunos temas, la metodología nos permite comparar, ¿ya? Y tiene bastantes baterías de insumo para tomar estos análisis, ¿ya? Por lo mismo, una hora de referencia no es lo fundamental. Nosotros necesitamos centrar la difusión del mensaje en la cantidad de empleadores, de cuenta propia, asalariados, personal de servicio, etcétera, que son las diferentes categorías de la ocupación. Yo entiendo que, a ver, algunas veces la cuenta propia no se entiende, ¿ya? O que los empleadores, por eso es importante definir qué son empleadores, cuenta propia, porque generalmente el discurso queda en los asalariados, y dentro de asalariados existen diferentes subcategorías que nosotros podemos obtener insumos del mismo boletín para dar a conocer la calidad del trabajo. Pero hay un tema que genera como ruido, porque la región de los lagos, de acuerdo a la medición, tiene un 2,5%, que es la más baja a nivel país, ¿cierto? Y no se movió en el último trimestre. Entonces, ¿qué pasa cuando en marzo se hablaban que varias empresas, productos, por ejemplo, de la industria del salmón, que se vio afectada por el boom de algas, tuvo que desvincular personas, trabajadores? ¿Eso cómo se ve y dónde se ve reflejado? Porque si usted me dice que el último trimestre móvil es igual al anterior, ¿dónde se puede ver ese número? Súper buena pregunta, porque mira, el número que marca el 2,5 puede ser igual, sin embargo la composición de ese número, la característica del mercado ha variado. Ejemplo súper claro. En comparación al trimestre móvil anterior, enero-marzo del 2016, contra febrero y abril de este año, ¿ya? Hay una disminución en 4.500 personas en la rama de actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, ¿ya? Eso es un cambio dentro de la composición, pero tenemos que entender que existen... 4.000 personas que dejaron de trabajar en esas áreas, o que ingresaron a esa área, no me queda claro. Es que se fueron desvinculados, que se distribuyeron esos trabajos. 4.000 puestos de trabajo en esa área que se perdieron en esta medición. Correcto, 4.500 personas, que el porcentaje es un 5,8 de forma negativa. ¿Ya? Sin embargo, hay que entender que hay un conjunto de ramas en este mercado laboral, ¿ya? Al mismo tiempo, por ejemplo, construcción subió un 7,5%, que corresponde a 2.760 personas. Comercio aumentó un 5,3% con 3.790 personas, y así sucesivamente. También hay que mencionar, contra el trimestre netamente anterior, la industria manufacturera, una disminución de un 4,7%, que son 2.460 personas menos. Claro, y en la dinámica de estas personas que pierden el trabajo y estas que ingresan al trabajo, obviamente hay una masa ahí que se mueve, que quizás pasó de la industria agrícola, pasó a la construcción, y ahí se empiezan a mover. Efectivamente, existe un dinamismo económico y que los trabajadores empiezan a moverse de diferentes ramas. Pero también, por ejemplo, pero también pasa, discúlpeme Guillermo, pero también puede pasar que una persona que dejó de trabajar en una salmonera, al día siguiente está vendiendo chocolates en la plaza, en un trabajo, ¿cierto? Informal, obviamente, pero esa aparece como ocupada. Correcto, y aparece como ocupada porque está haciendo alguna actividad económica, pero nosotros, ¿cómo lo contabilizamos? Como cuenta propia, y que eso es un aumento considerable, eso es lo que quería llegar, de forma, imagínense, en variación de 12 meses, esto ha aumentado un 10,9%, 11.750 personas han ingresado a esta categoría de ocupación de cuenta propia. Lo mismo que acabas de mencionar. En el fondo, gente que ya no está trabajando de manera dependiente, sino que por distintas razones trabaja por su cuenta de manera independiente. Pero eso no puede ser, en cierta medida, una forma en la cual se pierda la perspectiva, por ejemplo, de los motores generadores de empleo en esta región.
Bueno, efectivamente, lo has mencionado, el tema de los asalariados contra cuenta propia tiene una calidad del empleo inferior, ¿ya? El tema de cuenta propia, para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto representa la cantidad de ocupados? Ahora estamos llegando a un 28,6% a nivel regional. Si lo ponemos en cifra, 119.700 personas, en comparación contra los asalariados, que es 264.350. Claro, pero usted sabe que el motor de una economía requiere de armar equipos, ¿cierto? Y que y mucha de la gente sea absorbida por las distintas fuentes de empleo, las pequeñas, medianas empresas, para poder ejecutar su labor. Entonces ahí hay una situación que también es interesante de análisis. Ahora bien, usted dice, Guillermo, que la perspectiva o la tendencia que se está viendo a nivel regional y que podría verse reflejada en los próximos meses es a un alza de los desocupados. A ver, es que nosotros como instituto no nos podemos especular sobre la tasa de desocupación. Pero usted ya puede marcar una tendencia con los datos previos en ciertos ítems, ¿o no? No necesariamente, debido a que nosotros generalmente... ¿Cuál es una comparación válida y robusta? La variación de 12 meses. ¿Ya? La variación de 12 meses a nosotros nos permite tomar algún análisis robusto para poder dar con propiedad alguna cifra. ¿Qué es lo que nosotros podemos decir de forma responsable? Que todo el fenómeno que acaba de ocurrir en la región, el Bloom, el tema del fenómeno de la marea roja, que ocurrió durante las últimas semanas de abril, y específicamente en mayo, cuando nosotros tengamos la medición abril, mayo y junio, podremos nosotros entregar una cifra con mayor solidez sobre este fenómeno. Hay que entender que esta metodología, de forma trimestral, ¿ya?, tiene un pequeño rezago temporal de la cifra. Claro. ¿Por qué? Porque la metodología, al ser trimestral nuevamente, suaviza estos indicadores. Claro, al momento de verlo en una perspectiva de tiempo y un poco del desfase, ciertamente. Correcto, porque imagínense, la que acabamos de entregar considera febrero. Febrero fue un mes específico marcado en la alta ocupación en la actividad de alojamiento y servicio de comida. Estamos hablando de hoteles y restaurantes. Y algunos trabajos temporeros también. Efectivamente. Todavía tenemos la estacionalidad, la zona agrícola, que efectivamente, como bien lo señala, los temporeros produjeron una alta cantidad de ocupados. Cuando nosotros saquemos el mes de febrero y entremos febrero, marzo y abril, que vamos a nosotros marzo, abril, mayo. Correcto, marzo, abril, mayo, disculpe, ahora que el próximo mes efectivamente deberíamos tener otra composición del mercado para poder darla a conocer. Bien, don Guillermo Roa, director regional del INE, le quiero agradecer este contacto telefónico donde nos ha aclarado más aún este tema de la metodología que se da al momento de entregar las cifras de desocupados, que no es lo mismo que desempleados, y que desde luego para nuestros auditores ya queda un poco más comprensible la cifra del 2,5% que arrojó este último trimestre móvil. Le quiero agradecer este contacto, muy buenos días. No, agradecerle a ustedes y la verdad que visiten la página web www.ineloslagos.cl, que descarguen el boletín, ya que la tasa de desocupación, el 2,5, no es el único insumo que pueden tener. Hay muchos insumos de calidad de empleo que pueden ser realizados y la idea es que pueda nosotros informar a la comunidad. Así que muchas gracias a ustedes. Buenos días. Bien, ahí está entonces la versión, ¿cierto?, del Instituto Nacional de Estadística frente a este tema, ¿ya? Claro, la tasa de ocupado. Por ejemplo, si usted se queda hoy sin trabajo y mañana le toca vender, vender fruta por una horita, usted ya es ocupado. Eso es lo que quiere decir en el fondo esto, claro. Pero la composición de la cifra, en general, tiene ítems que evidentemente lo ha explicado muy bien el director del INE. Hay ciertos elementos que hay que revisar en el análisis más profundo de los generadores de empleo, ¿cierto? Y también de lo que son los trabajadores por cuenta propia, que son también un número muy importante de acuerdo a la estadística regional que nos compartía el director del INE. Faltan 5 minutos.